Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer contramoldes para luego hacer moldes de silicona como este o algo similar a esto, que le permite crear después piezas de este tipo, como esta Kitty, como este osito, gracias a la creación de los moldes que en su momento fueron hechos con contramoldes, varias piezas impresas en 3D que nos permitieron crear los moldes en este caso caucho de silicona. Bien, en esta imagen vemos las piezas impresas, estas que en color blanco, que nos permitieron crear en silicona, en caucho de silicona, un molde para luego obtener esta esfera, como es este caso. También el caso de una pirámide, que la tenemos acá. Esto nos permitió crear una pirámide. Algo más complejo, en el caso del cubo que les mostré recién, este que está acá. Y algo más complejo, como el caso de una figura de Kitty o la figura del osito, que lo tenemos acá, ahí con las diferentes piezas. Este pequeño osito. En este caso a este le puse un LED en el interior para que tenga una iluminación interna. Después se los muestro funcionando. Bien, dicho esto, vamos al proceso cómo hacerlo en Blender. Vamos a Blender, esperemos que cargue. Para crear un molde, un contramolde en realidad, para luego hacer los moldes, por ejemplo, para este cubo no habría ningún problema, porque lo que yo hago es crear sobre este cubo una copia. Vamos a activar el screencast, así pueden ver las teclas que presiono. Bueno, ahora podrán ver las teclas que presiono. Perfecto, aquí está. Si yo duplico esta pieza, y cambio el tamaño al duplicado que tenemos cubo y cubo 001, que sería el duplicado de la pieza que acabo de hacer, y lo expando en 2,2, 2.2, 2.2, 2.2, va a crear una pieza que se excede en 2 milímetros, en 20 centímetros, perdón, porque son 2 metros en este caso, en 20 centímetros de cada lado sobre el anterior. Para eso lo podemos ver en modo transparente. Tenemos la pieza interna, que es esta, y la pieza externa, que es esta. Esto lo que va a crear es la diferencia entre una pieza y la otra, que luego se lo vamos a restar a una pieza más grande, similar a esta, para dividirla en dos y poder crear los moldes. En este caso es muy simple, porque solamente incrementamos el tamaño de la pieza. Esto no lo podemos hacer cuando se trata de piezas mucho más complejas. En este caso es un cubo, una esfera, una figura simple de todas las caras medianamente alineadas, no tenemos ningún problema. Ahora, si esta pieza, vamos a editarla, fuera de otra manera se nos complicaría. Vamos a crear cortes. Por ejemplo ahí. Esto lo vamos a achicar. Lo subimos. Esto lo achicamos. Esto lo subimos. Estamos haciendo algo aproximado. Perdón.
pieza así como está. Vamos a hacerla más chica para que se note la diferencia. Algo así. Si yo de esta pieza creo un duplicado y quiero cambiar su tamaño, escalarlo, fíjense que hay grandes diferencias entre los bordes que me crea con respecto a la figura interna, con la figura que es más pequeña. Yo lo que necesito es que haya caras de este lado, así como tengo caras de este lado para aumentar para crear este cuerpo de manera constante, que tenga en todas sus caras que tenga la misma sección, el mismo espesor, y eso no lo estoy logrando acá al incrementar el tamaño de la pieza. Para poder hacer esto tengo que recurrir a otra herramienta. Nos vamos al modo edición, seleccionamos todo completamente el cubo, pero modo edición, seleccionamos el cubo completamente con todas sus caras. Lo podemos hacer ya que estamos en este modo. Las ponemos así, vemos que están todas las caras seleccionadas, y lo que vamos a hacer es expandir. Como ven, al expandir, las caras aumentan en esta área. Para que se note la diferencia, lo deshacemos, volvemos atrás. Lo vamos a hacer sobre una copia. Sí, sobre una copia. Volvamos atrás. Y ahora vemos que todas las caras son proporcionales. ¿Qué es lo que queremos? Porque esto se lo vamos a restar a una pieza más grande, por ejemplo a un cubo. Entonces pongamos un cubo, incrementamos en tamaño, vamos a hacerlo así. Así. Algo así. Y la pieza más grande, que es la externa, se lo vamos a restar a esta. Deben activar las herramientas booleanas. Y tenemos la diferencia. Entonces, ahora tengo un hueco entre la pieza más pequeña y el cubo que acabo de... al que le acabo de restar una pieza similar a esta, a la que tenemos acá, pero de mayor tamaño. Esto nos permite crear el espacio donde va a ser llenado con el caucho de silicona. Lo que nos quedaría ahora es cortar esta pieza por la mitad, de manera que lo pueda separar, y obviamente crear en algún lugar un agujero para la colada. Necesito estas dos piezas, un punto de apoyo y un agujero para hacer la colada, donde se va a introducir el caucho de silicona. Para mostrárselos, volvamos a las fotos que ya tenía antes. Veamos, por ejemplo, algo simple. Donde podemos ver la colada. Esta tiene una colada del lado de arriba. Esta. Vean. La esfera que cabe acá
trae un agujero para hacer la colada, donde voy a llenar de caucho de silicona y esta pieza va a quedar montada aquí arriba, que crea el volumen interno, el espacio interno o hueco interno en el caucho de silicona. Estas dos piezas unidas crean la cara externa en el caucho de silicona, y esto sirve para mantenerlo unido cuando se hace la colada. Una vez que desarmo toda esta pieza, obtengo esta pieza de silicona. Lo mismo acá. Esto es algo similar. Fíjense que hay un agujero para la colada en la parte superior. Esta base queda hacia arriba, queda encastrada en esta área, porque estas dos piezas van a estar unidas. Se los muestro. Son estas dos piezas. Y acá está el orificio donde entra el caucho de silicona. O sea que una vez que armamos esto así, llenamos desde arriba con caucho de silicona, lo dejamos secar. Una vez que pasa un periodo de tiempo razonable, que se secó, esto se desarma separando de acá, y lo último que nos queda es sacar el caucho de silicona, que sería este, que va a estar envuelto alrededor de esta pieza. Va a estar, como esto se estira, no hay problema para sacarlo. Lo forzamos un poco y lo quitamos. Volviendo a la figura en Blender, como les dije antes, tenemos que crear un orificio para la colada en la parte superior, pero también tenemos que crear un soporte para la pieza que está en el interior, para que no se mueva internamente, para que quede fija, para que quede a equidistante en todos los puntos. Entonces tomamos esta pieza, la ocultamos, nos queda esta pieza y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en la parte inferior, vamos a crear un pequeño cubo y luego una base de soporte. Visto de arriba, cubo chico de unos más o menos en ese tamaño. Lo desplazamos hasta abajo. Y lo importante es que sepamos a qué distancia colocar la parte inferior. Explico por qué. Vamos a agregar un cubo. Esto lo vamos a cambiar en tamaño. En el eje X 2 2,20. Casi 2,40. Lo mismo del otro lado, 2,40. Y nos aseguramos la posición que sea equidistante en todas las curvas. Entonces lo que vamos a hacer es ocultamos esto, lo unimos con esto y con esto, pero antes de eso duplicamos este porque necesitamos crear el espacio, crear
el orificio en la parte inferior. Bien, lo ocultamos, perdón. Entonces unimos esto con esto, unión, y unimos esto con esto, unión, y ahora nos queda una pieza más, que es esta, a la que tenemos que aumentar apenas un poquitito el tamaño para crear el espacio, el juego que va a tener, porque si no va a ser imposible de cerrarlo, de colocarlo. Por ejemplo, 0.32 y en X 0.32. Esto es más grande que la pieza original. Si miramos, ese pequeño espacio nos va a permitir que encaje justo las piezas externas. Entonces esto se lo restamos a esto menos esto. Si ya nos quedó el espacio, entonces si superponemos las piezas tenemos todas juntas. ¿Bien? Tenemos esta pieza y si vemos acá hay un pequeño espacio que, ya sea por errores de impresión, por la precisión de la impresora, necesitamos tener esos milímetros de diferencia para que no sea tan justo, tan exacto. Ahora lo que nos falta es crear el orificio de colada, que lo vamos a hacer del lado de arriba, y por último cortamos la cara exterior en dos. Entonces arriba, orificio de colada. Creamos un nuevo, vamos a hacerlo cilíndrico. Ahí estaría bien, en ese tamaño. Esto se lo restamos a esto. Entonces ya tenemos este objeto que tiene un agujero abajo para que encastre la pieza exactamente y quede suspendida, y ahora ya lo podemos cortar en dos. Para cortar en dos tenemos que hacer esto. Primero duplicarla. Tenemos cubo 01. Ocultamos una. Cubo de 2 metros. Más o menos. Lo movemos 1 metro a la izquierda. En el eje Y, -1, lo bajamos. Vamos a mirarlo de arriba para asegurarnos de... No cubre todo. Necesitamos que sea más grande. Entonces, sobre el eje X va a tener 2,4, 2,6, 2.6. Así es más grande. 2.6, bien. Lo miramos así, está bien. Y lo miramos así,
y cubre todo, perfecto. Volvamos aquí. Y esto también sobre el eje Z lo vamos a hacer 2,4, 2.4, así sobresale. Bien, ahora duplicamos Shift D, pero vamos a duplicar a 2 metros sobre X, 2. Alto. Sobre X, 2 sobre Y, control Z. Vamos a duplicar sobre Y, pues estoy sobre el eje Y. Shift D, Y, 2 metros. Y ahora sí. Están pegadísimos. Este lo oculto y este se lo resto a este. Ahí tengo media parte. Vamos a la otra media parte, que sería esta. Esta lo ocultamos. Y el último cubo que ocultamos. Entonces, esto se lo restamos a esto. Y ahora ya tengo las dos piezas. Tenemos visto así la pieza de la izquierda, la pieza de la derecha y la pieza del centro. Ya con estas tres piezas puedo hacer un vaciado, una colada en este orificio que llene toda la cavidad, y una vez que se seca, desmoldarlo y obtenemos una copia de la pieza central. No exactamente una copia completa. Lo que nos va a resultar va a ser lo siguiente: de la pieza central vamos a obtener esta superficie, o sea, vamos a poder crear una copia de esta superficie menos este espacio, porque acá nos va a quedar un agujerito cuando hagamos la colada, que se va a parecer mucho a, veamos, a esto que tenemos acá, al agujero que queda acá, o similar a este, al agujero que queda acá, porque de la pieza resultante, lo que se hace en silicona, el agujero de colada va a ser el que se crea acá. Espero que lo hayan comprendido. Les muestro un ejemplo. Esto que ven acá sería algo similar a esta pieza. Tiene la base, tiene el cuerpo de sujeción y el cuerpo que se va a crear. Entonces la silicona va a envolver todo esto hasta tocar esta base. Cuando yo lo desmoldo, me va a quedar esto que tenemos acá. Perdón. Esto que tenemos acá, esta silicona. Esto llega hasta ahí nada más, o sea, envuelve todo esto. Si yo lo coloco aquí, esto es lo que obtengo. La silicona, que después la saco. Para que se comprenda mejor, vamos a colorear las piezas. A este le vamos a dar un color determinado. Vamos a hacerlo en rojo. Perdón. Pero vamos a cambiar acá, en la presentación en vistas. Pasamos a rojo. Y estas dos vamos a la presentación en vistas. Vamos a hacer en azul. Material azul.
Y esto es lo que tengo, mis queridos amigos. Dos piezas y una pieza central en otro color. Ocultemos esta y veamos el espacio que se crea entre las dos piezas externas y la pieza interna o central, y ese espacio es el que va a ser llenado por la silicona, que nos va a dar como resultado algo similar a esto que recién les mostré, con el agujero interno, que es donde después puedo llenarlo con otro material. Puede ser yeso, puede ser alguna resina epoxi o resina cristal, puede ser cemento inclusive. Quedan cada uno de ustedes. Hasta acá llegamos.